Buenas tardes. En mi nombre y en el del Real Instituto de Estudios Asturianos, pues agradezco su asistencia a esta quinta conferencia del ciclo sobre pasado, presente y futuro del campo de San Francisco de Oviedo, un recorrido sobre sus orígenes, biodiversidad, avatares históricos y obras de arte. La conferencia de hoy, como ya saben ustedes, versa sobre el campo de San Francisco de Oviedo y sus obras de arte, que será pronunciada por doña Ana Gago Rodríguez. Y antes de que Carlos Fernández Llaneza haga la presentación de la conferenciante, le recuerdo que la visita guiada por el campo de San Francisco tendrá lugar, como ya saben ustedes, el próximo sábado 20 de abril, y que la zona de punto de partida y de concentración a las 11 de la mañana es en el kiosco de la música de Bombay. A partir de ese punto haremos un recorrido por todo el campo, gran parte del campo, para ver aquello que más destaca, o sea, más destacable a la vista de lo que tenemos delante, ¿no? Y ya sin más, pues paso la palabra a mi compañero Carlos Fernández Llaneza para que haga la presentación de la conferencia. Buenas tardes a esta quinta y última conferencia en torno al campo de San Francisco, que, como dije el primer día, es un espacio del que se puede hacer una mirada desde distintos ángulos, ¿no? Empezamos con una mirada lógica, necesaria y obligada, que es la perspectiva desde el mundo de la botánica. Luego tuvimos una visión también desde la perspectiva geográfica e histórica y el desarrollo del campo como un espacio que creció paralelamente al crecimiento de la propia ciudad. Tuvimos luego también con una visión más personal y nostálgica con José Galán. El jueves pasado también una perspectiva histórico, nostálgico, emotiva, como queráis llamarla, también con una serie de fotos que nos permitían, pues, ver un poco el espacio que fue. Y hoy, como no puede ser de otra manera, también tenemos una perspectiva desde un espacio que contiene importantes obras de arte, ¿no? Ana Gago no es nueva en este espacio, en este auditorio. Nos recordaba yo antes que en una ocasión, mirando bibliografía para un artículo, ya me encontré con uno de sus libros y con alguna noticia en prensa, que recordábamos ahora, creíamos que era en torno a 2007 cuando estuvo aquí, y ya entonces, en 2007, ya llovió, que cada vez menos, ya alertaba Ana en aquella conferencia del estado del mosaico de Antonio Suárez, ¿no? Bien, pues desde 2007 hasta hoy no solo no hemos mejorado, sino que por desgracia hemos empeorado en el cuidado de una obra de arte. No nos olvidemos, es una obra de arte singular y única, ¿no? Bien, pues Ana Gago es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo, en la que también obtuvo el diploma de estudios avanzados con el trabajo La obra de Antonio Suárez aplicada a la arquitectura. Obra que, si recuerdan algunos de los que estuvieron el jueves pasado, citaba porque la consulté cuando escribí uno de los primeros artículos que escribí en la Nueva España en su día sobre el mosaico de Suárez y sobre el Paseo de los Álamos, y me pareció un libro de referencia, ¿no? En aquel momento creo que la llamé ya para pedirle permiso para la divulgación de alguna parte de su texto, y además consultarle, hacerle alguna consulta, y me atendió con una amabilidad exquisita, lo cual le agradezco, lo mismo que le agradezco, por cierto, que nos acompañe hoy y que todo han sido facilidades desde el primer momento, ¿no? Es autora también de varios artículos y comunicaciones presentadas a congresos nacionales. Entre 2008 y 2011 trabajó en el Museo de Bellas Artes de Asturias, y de 2015 es directora de programas del Departamento de Educación de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón. Nadie es perfecto, que se va a hacer, trabaja en Gijón, pero es una gran conocedora de las obras de arte que atesora nuestro campo de San Francisco, y especialmente este libro que les hacía mención antes sobre la obra de Antonio Suárez. Yo creo que es un libro fundamental e imprescindible para cualquiera que quiera conocer un poco más la vida y obra de este gran artista que fue Antonio Suárez, y que nos dejó un gran legado de obras en la ciudad,
no solo el mosaico de los Álamos, sino muchas otras. Antes me comentaba Tomás que en su propio edificio hay una, ¿no? Muchos arquitectos y artistas que en Oviedo han dejado obras en sitios que no te imaginas, ¿no? En Portales, en muchos otros sitios. Pues sin más, agradeciéndole de nuevo a Ana su atención y deferencia y amabilidad, les dejo con Ana, que seguro que es más interesante que lo que nos pueda presentarnos. Bueno, quisiera dar las gracias antes de comenzar, mostrar mi agradecimiento a Carlos Fernández Llaneza por la invitación a participar en este ciclo de conferencias y también, por supuesto, al RIDEA. Nos hemos conocido esta tarde personalmente, pero sí es verdad que de vez en cuando hablábamos por teléfono cuando él me llamaba para pedirme información sobre el mosaico del Paseo de los Álamos, y siempre es gratificante encontrar a gente con esas mismas inquietudes, no pensar que eres tú la única que piensa que se está destrozando una obra de arte, como luego veremos. Bien, antes de empezar también quisiera justificar la selección de las obras de arte que he realizado. Un poco, ¿así mejor? Sí. Vale. El campo de San Francisco de Oviedo tiene numerosas obras de arte, y yo he hecho una selección de unas 4 o 5 que subjetivamente a mí me parecen las mejores, las más relevantes. Eso no quiere decir que para ustedes igual la selección no está bien hecha. Pero luego podemos debatirlo, me pueden preguntar cualquier cosa que consideren. Bien, los comienzos de la urbanización del campo de San Francisco datan de comienzos del último cuarto del siglo XIX, al abrirse la calle Uría. Sin embargo, ya existieron planes de edificación en la zona norte del campo hasta 1899, cuando ese frente se ordenó como paseo al construir una pequeña acera que unía la calle Marqués de Santa Cruz con la calle Conde de Toreno. El lugar se convirtió en un punto de encuentro de los ovetenses, ya que había pasado a ocupar en esa época el centro del Oviedo moderno, dentro del proceso de transformación que estaba sufriendo en esos momentos la ciudad. Esta imagen que traigo aquí es de aproximadamente 1910 y refleja bastante bien cómo estaba en aquella época el Paseo de los Álamos y sobre todo la Alameda, que le daba nombre. Además, sería el lugar, el campo de San Francisco, el lugar reivindicado por el grupo La Claraboya para introducir obras escultóricas y dedicar el parque a los pensadores y a los artistas asturianos, dotándolo así de una identidad muy definida. Ese grupo, que se originó en torno a una tertulia surgida en Oviedo en la primera década del siglo XX, se convertiría en un motor de actividad cultural, de debate y de renovación de las ideas acerca del papel del arte y de los artistas en la sociedad ovetense. Formaban parte de él personalidades tan relevantes como Juan Uría, Valentín Andrés, Antonio Gamoneda, los hermanos Martínez Torner, Florentino y Eduardo, José Antonio Cepeda o Eugenio Tamayo. Todos ellos con una serie de actitudes e intereses que les unían. Un miembro destacado de ese grupo fue el escultor Víctor Evia. Al terminar los estudios de Bellas Artes en Madrid y en Roma, Víctor Evia regresó en 1915 a Oviedo para ejercer su actividad artística y profesional. Él era el único escultor que residía en Asturias y su círculo artístico e intelectual estaba muy próximo al ambiente universitario que aún mantenía vivo el espíritu del tiempo de Clarín. Junto con sus compañeros de la Claraboya antes mencionados, organizó las primeras exposiciones regionales de Bellas Artes que se realizaron en Oviedo
y participó en esa época en proyectos escultóricos y monumentales. Estas imágenes que he traído son de 1912-13. Se pueden ver pertenecen a los fondos de la fototeca del Museo del Pueblo de Asturias. A mí me parecen bastante significativas de lo que comentábamos antes, que era modo de paseo, el lugar de encuentro, que era el Paseo de los Álamos y el Campo San Francisco por extensión. Como les decía, ese grupo de la Claraboya quería dotar al parque de personalidad, creando ciertos proyectos escultóricos y monumentales. Y ahora me voy a referir a unas palabras literales de Paz Evia Ojanguren, en la que ella dice: el concepto de monumento que manejaba Víctor Evia perseguía la armonía y la unidad de conjunto, lo cual incide en esa configuración y señalización del lugar en el que se dibuja o conmemora una idea. Se subraya un rasgo o se realiza una simbiosis entre pensamiento y sentimiento. Durante esos años fueron varias las iniciativas y las acciones que apoyaron la idea de monumento, de varios monumentos, de un proyecto que englobase a todo el campo de San Francisco, implicándose en ellos también otros artistas, como fue el caso de Manuel Álvarez Laviada, que en 1920 realizó una maqueta como propuesta. Este también fue un empeño de Víctor Evia, que además veía en este momento una esperanza para la escultura y para los escultores de Asturias. Es significativo también en este sentido cómo Evia animó a su discípulo, Faustino Goico Aguirre, a participar en los proyectos monumentales del campo, aunque ciertos viajes al extranjero y otras circunstancias no se lo llegaron a permitir. El proyecto global que se desarrollaría para el campo de San Francisco, con la ejecución de dos monumentos fundamentales, que serían el homenaje a Clarín y el homenaje a Tartiere, requería un estudio muy detallado del lugar y del carácter que espacial y constructivamente, esto es importante, habrían de tener para la configuración del parque. Había que conjugar la función simbólica y conmemorativa de los monumentos con la estética del conjunto, sus relaciones con el entorno natural del parque y su conexión con el espacio urbano de la ciudad. Eso lo veremos después, que es muy interesante. Bien, al aproximarse el 25 aniversario de la muerte de Clarín, Evia impulsó el monumento al literato, a la vez que proyectaba otro dedicado a Fermín Canella. No salió adelante ninguno de ellos, a pesar de la gran actividad que en estos años estaba llevando a cabo Víctor Evia. Hay que decir que estaba colaborando como asesor estético de ese proyecto de ornamentación, pero también fue director técnico en la reproducción de dos bustos, Amor y Dolor, del escultor Julio Antonio, que había fallecido poco tiempo antes. Estos bustos en este momento se pueden ver, están pegados al Paseo de los Álamos, aunque diría que necesitan una limpieza, pero no, necesitan una restauración completa. Fue también tarea suya la restauración e instalación del arco recuperado de la iglesia de San Isidoro, que era un templo románico del siglo XII que se encontraba en la actual plaza del Paraguas. A comienzos de 1926 el arco de San Isidro toma posición en el parque, exactamente en el mismo lugar en el que se encuentra en la actualidad. Y en 1927 se colocaría sobre un pequeño pedestal el busto de Juan Rodríguez Muñiz, también obra de Víctor Evia, que se había realizado en 1924 y estuvo pendiente de colocación hasta, como les digo, hasta 1927. Y ya en 1929 Víctor Evia pudo comenzar a trabajar en el diseño de los dos monumentos de mayor consideración arquitectónica del campo, como les decía, el monumento a José Tartiere y el dedicado a Clarín. Comenzamos con el de Clarín.
Parecía que en esa ocasión iban a haber cumplido el proyecto monumental del campo, ya que la recurrencia y la importancia de las personas que reivindicaban el homenaje y el monumento a Clarín hicieron que al fin, en abril de 1930, se considerase la propuesta en el ayuntamiento, aprobándose su emplazamiento en el campo de San Francisco. Pocos meses después, el 3 de mayo de 1931, se inauguraba oficialmente ese monumento como parte de los actos de homenaje que en Oviedo se le rindió en el 30 aniversario de su muerte. En este monumento colaboraron Hevia y Manuel Álvarez Laviada, siendo de este último la ejecución del busto y del relieve posterior. Yo no he traído imagen del relieve posterior, pero ya me dijo Carlos que él la enseñó la semana pasada. El monumento está situado en el interior del parque, generaba un espacio circular distribuido en torno a una arquitectura central en la que se situaba en la parte anterior el busto de Clarín y en la posterior el relieve de una mujer desnuda que era una alegoría de la verdad. Ambas esculturas fueron realizadas por Manuel Álvarez Laviada y esas no son las que se conservan actualmente, ya que el busto actual es el realizado por Víctor Hevia años más tarde, ya que durante la Guerra Civil se destruyó el monumento, permaneció en ruinas durante varias décadas, dispersándose los materiales y perdiéndose las figuras sin que se hiciese público ningún interés por parte de los organismos oficiales en su mantenimiento o reconstrucción. En los últimos años de su vida, Víctor Hevia recibió del alcalde de Oviedo el encargo de realizar un busto de Leopoldo Alas, es este que tenemos en la actualidad, con su pedestal. Víctor Hevia lo que hizo fue basarse en unos dibujos que había realizado ya 25 años antes y primero realizó la pieza en barro. Después le hizo el molde para el vaciado en escayola y finalmente fue tallado en piedra por el método del traslado de puntos. Hay que decir que en 1956 el ayuntamiento adquirió la obra para ser colocada tras el monumento a José Tartiere. No obstante, también habrían de pasar varios años hasta 1967, momento en el que se decidió reconstruir ese monumento e instalar en él el busto de Víctor Hevia. Quedó colocado finalmente en marzo de 1968. Hasta entonces, desde que Víctor Hevia lo realizó, estuvo arrumbado durante cierto tiempo en los bajos del Museo Arqueológico. Hay que decir que la arquitectura fue reconstruida por Belarmino Cabal, una figura que veremos que después también tiene mucha importancia para el pavimento del Paseo de los Álamos. El otro monumento que se puede ver, en este caso fue bastante menos accidentado, que es el de José Tartiere. La Diputación de Oviedo, en este caso, convocó un concurso para erigir monumento a este destacado empresario asturiano. El jurado, en este caso, estaba compuesto por los arquitectos Julio Galán Carvajal y José Avelino Díaz Omaña. También estaban los pintores José Uría, Luis Menéndez Vidal y Evaristo Valle. El premio se otorgó en septiembre de 1930 al proyecto presentado por Víctor Hevia y Manuel Álvarez Laviada. En segundo lugar quedó un proyecto de Joaquín Vaquero Palacios y de José Capuz. Sin embargo, la obra, a pesar de ser premiada en 1930, no se inauguró hasta 1933, aunque un año antes, en 1932, Manuel Álvarez Laviada presentó las 4 figuras que lo coronan, las figuras de los obreros, a la Exposición Nacional de Bellas Artes, a la de 1932. El monumento supone una clara renovación con respecto a los realizados en la época de la Restauración,
tanto por la apariencia geométrica que tiene de la estructura, la orientación Art Deco, basada en estos prismas trapezoidales que podemos ver en el fondo, la triple venera, que enmarca la figura de José Tartiere, también por la depurada y la expresiva síntesis que muestran las anatomías de las figuras. Hay que destacar la acertada elección del lugar, con frente a la arteria principal de la ciudad, la calle Uría, y a una de las plazas más concurridas, la de la Escandalera. Además, también la proximidad que había con o que todavía existe con el entonces Palacio de la Diputación y hoy Junta General del Principado de Asturias. Eso le proporciona un rango destacado dentro del carácter civil que tiene la obra, y por otra parte, su emplazamiento justo en el borde del campo le da un cierto sentido decorativo, al cual responde también la introducción del agua en el monumento, convertido así en una fuente, en perfecta relación con su colocación en un parque, como ocurre en otros ejemplos de la escultura española de la época y que contaban con una larga tradición. La parte principal del monumento sería la estatua en bronce de Tartiere, que corrió a cargo de Víctor Evia, que ya había realizado un busto del mismo personaje inaugurado en 1928 en Lugones, que era este que me colé y que enseñé antes, es este. Se realizó unos años antes. El escultor hizo numerosos dibujos previos y el resultado final revela sobre todo muchísima concisión y muchísima sobriedad, que lo convierten en una de las más interesantes figuras esculpidas en Asturias en el siglo XX. La figura tiene una acusada frontalidad, lo cual le permite enmarcarse adecuadamente en el monumento, en actitud sedente. En las manos tiene uno de los planos de algunos de los establecimientos industriales que promovió. El traje se le ajusta al cuerpo, está tratado con una síntesis muy rigurosa, mientras que su rostro muestra una expresión muy concentrada, llena de energía, que refleja el carácter del empresario. Por otra parte, la severidad de la pátina de bronce la hace destacar, aquí se ve mejor, la hace destacar respecto al fondo blanco del monumento, y de igual modo el conjunto sobresale desde esa visión frontal con la masa vegetal verde del parque que lo enmarca. En la parte posterior podemos ver un friso en relieve debido al mismo Evia, que representa dos figuras de mineros, una con el pico y otro con la lámpara, en una composición muy serena. Frente a la preeminencia del naturalismo anatómico de los escultores de la generación como Mateo Inurria, aquí aparecen un mayor sentido de síntesis, de serenidad y de sentido del ritmo, que son, sobre todo, destacan en esto la perfecta adecuación de los estilos de Evia y de la Viada en esta obra. Aquí se ve bastante bien esta parte posterior de la obra. Hay que destacar los vínculos que existen entre ambos monumentos. El de Tartiere tiene la forma arquitectónica que recibe el relieve de los mineros en la zona que mira al interior del parque. Es similar a la que respalda el busto y el pedestal en el de Clarín. También guardan relación los diseños de los bancales, de los bancos, y el juego de niveles de ambos, así como la introducción del agua. La mayor envergadura que tiene la obra del monumento a Tartiere en relación a la sencillez del de Clarín se debió sobre todo a una cuestión presupuestaria, no a la categoría, podríamos decir, de los personajes representados.
La colaboración en los años 30 de estos dos escultores asturianos en el campo de San Francisco se distingue así por el acierto, no solo en el diseño de los propios monumentos, sino también por el cuidado con el que se planteó su ubicación y la relación del entorno con el espacio que generaba la arquitectura de los mismos. Otro elemento arquitectónico destacadísimo del campo de San Francisco es el transformador eléctrico ubicado en la calle Conde de Toreno, obra de Joaquín Vaquero Palacios. Fue proyectado en 1927 y se acabó de construir en 1939. Formaba parte de un conjunto de 6 transformadores elaborados para la Sociedad Popular Ovetense entre 1933 y 1939, de los cuales solo se conserva este. Estas construcciones respondían de manera funcional a su cometido, aunque Vaquero los convierte en elementos escultóricos a través de unas formas compositivas racionalistas, a las cuales adosa ciertas esculturas con una función didáctica. Podríamos ver estas que tenemos aquí, que serían... ya que este ejemplo destaca por el diálogo que pretende mantener con el entorno, con el contexto urbano. También destacan, sobre todo por esos elementos tan simples que acaban configurando la volumetría. En este caso concreto integra la escalinata dentro del conjunto como una respuesta a la situación urbana en la que se encontraba y genera esos 2 volúmenes a ambos lados de la escalinata, conformados por ese cubo que vemos en la parte inferior y encima ese paralelepípedo rectangular en el cual se encuentra esta lámpara en forma de zigzag, aludiendo al rayo y a la electricidad. Bien, la obra que más voy a destacar será la del mosaico del Paseo de los Álamos, debido a que es la que más he estudiado por mi labor investigadora. Hay que decir que la alameda que le dio nombre fue destruida en 1924 por una tala. La veíamos al principio en las imágenes de la década de 1910. Y ese fue el elemento más destacado y recordado por la ciudadanía, junto con el monumento a José Tartiere, hasta la creación del mosaico de Antonio Suárez en 1966. Hay que decir que esta imagen que traigo aquí también está sacada de la fototeca y está fechada en los años 60, pero tiene que ser la primera mitad de los años 60 porque, como veremos posteriormente, luego ya empezaban a conformarse un poco lo que sería posteriormente el mosaico. Hay que decir que el mosaico del Paseo de los Álamos recogió una de las aspiraciones de la historia del arte al establecer la unión de la pintura y de la arquitectura en Asturias en una época rica en proyectos de colaboración artística. La relación entre arquitectos, pintores y escultores fue especialmente valiosa, pues no solo contribuyó a la definición del espacio externo e interno de la arquitectura, sino que tuvo además una dimensión social inmediata. Algunos arquitectos en los años 50, en los años 60, creyeron posible hacer más habitable la sociedad con sus proyectos y apostaron por un arte en contacto directo con el usuario. De este modo, las obras que albergaban los edificios no fueron un vano elemento decorativo, pues la idea que los concibió denotaba un propósito distinto. Estas colaboraciones deseaban generar una necesidad plástica en la ciudadanía y por eso los resultados se implantaron en los lugares públicos, incluso en la calle, para configurar el espacio urbano.
Los proyectos conjuntos que realizó Antonio Suárez con arquitectos comenzaron en los pueblos del Instituto Nacional de Colonización a través de los encargos que realizó de José Luis Fernández del Amo. En Asturias no contamos con ejemplos de poblados de colonización, pero esos primeros trabajos en colaboración con arquitectos se realizaron de la mano de Ignacio Álvarez Castelao, con el que le unía una profunda amistad. Al lado de esas destacadas figuras de la arquitectura contemporánea, hubo colaboraciones más modestas, de las que, sin embargo, surgieron obras de arte muy reveladoras. Este sería el caso de la cooperación entre Suárez y Florencio Muñiz Uribe, que fue arquitecto municipal de Oviedo. Ambos se conocieron precisamente por medio de Ignacio Álvarez Castelao, cuando Muñiz Uribe trabajaba en el estudio del arquitecto, poco antes de ocupar ese cargo de arquitecto municipal, en 1956. A pesar de conocerse en ese momento, la relación profesional con Suárez no tuvo lugar hasta la segunda mitad de la década de los años 60. Hay que decir que Muñiz Uribe, a lo largo de su carrera, realizó encargos a varios artistas para ornamentar sobre todo los exteriores de sus edificios. No obstante, la plena integración la obtuvo en las obras conjuntas con Suárez. También fue el artista al que más recurrió en un mayor número de ocasiones. Juntos hicieron mosaicos para una entidad bancaria en la calle Funcalada, que ahora ya no está. Afortunadamente el mosaico se pudo salvar y está en el Museo de Bellas Artes de Asturias, no expuesto, pero sí entre sus fondos. El colegio de la Corredoria, también realizado por Muñiz Uribe, también tiene en uno de sus frontales, en la parte superior, tiene un mosaico de Antonio Suárez. También están las vidrieras y los murales del Palacio Municipal de Deportes, que fueron elaboradas por Antonio. Bien, voy a hablar un poquito sobre el encargo y la realización de la obra. En 1964 la prensa ya recogió un plan de mejoras para el campo de San Francisco. En ella se hablaba sobre todo de la reparación y la recomposición de los caminos, aunque el proyecto de pavimentación del Paseo de los Álamos está fechado en mayo del año siguiente, 1965. La obra pretendía sustituir el suelo a causa del mal estado en el que se encontraba, debido sobre todo a los desniveles de terreno. Y desde un principio su concepción estuvo regida por la calidad estética que debía tener, por su emplazamiento sobre todo en el centro de la ciudad y el volumen tan grande que iba a ocupar. El diseño ya constaba en un primer momento de 72 zonas rectangulares. En un principio iban a ser blancas, separadas por franjas de granito gris. Ese material también iba a ser empleado en los extremos. Sin embargo, en julio de ese año se redactó un nuevo plan, puesto que la subasta había quedado desierta, y en este último los rectángulos se resolvieron mediante pavimento portugués, con trozos de mármol y piedra caliza para los bordes de la retícula. Aquí vemos cómo ya están formados, en esta imagen, ya están formados los 72 rectángulos. Esta segunda subasta tuvo una mayor difusión que la anterior y se le concedió a Pedro de Elejabeitia Contratas, Sociedad Anónima. Y el comienzo de los trabajos tuvo lugar un 24 de noviembre. Tenía un plazo de ejecución de 5 meses. Como les decía, en ambos proyectos el pavimento conformaba módulos lisos, sin mostrar dibujo alguno. No obstante, en enero de 1966, después de las tareas de excavación y hormigonado, y tras haberse colocado las fajas de la trama rectangular, por lo tanto podemos fechar muy bien esta fotografía, sería a principios de 1966, se decidió mejorar el aspecto de la zona, puesto que se pensó que el mármol blanco impactaría demasiado en los viandantes. Tras estudiar varias propuestas, y leo literalmente que está sacado
del archivo, se encomendó al dibujante Antonio Suárez el trazado de una solución que se consideró la más adecuada. El uso del término dibujante en unos momentos, 1965-1966, cuando ya la internacionalización de la obra de Antonio Suárez ya era plena, en esos momentos Suárez ya había expuesto en el MoMA de Nueva York, en el Guggenheim de Nueva York, había participado en la Bienal de Alejandría, en la Bienal de Venecia, en la Bienal de Sao Paulo. Hace pensar que parece aludir ese término de dibujante a la presencia del Pictor Imaginarius en el proceso de creación de los mosaicos de época clásica. Suárez hizo entrega de 6 cartones distintos, de 4 metros por 9,5, eso está totalmente documentado, que debían repetirse 12 veces cada uno hasta cubrir los 72 rectángulos del diseño de Muñiz Uribe. El contratista recibió los dibujos el 3 de marzo de 1966. Esto lo llevó a solicitar una prórroga en el plazo de entrega de las obras, pues a partir de entonces la ejecución sería mucho más lenta. No se demoraron mucho porque esa prórroga terminaba el 8 de junio y ya el día 23 se dice que existe un informe de la Comisión Municipal Permanente con la recepción de las obras. Los meses de julio y agosto sirvieron para acabar de acondicionar el paseo con la plantación de magnolios y la instalación de las sillas. Pese a ello, durante meses siguió siendo noticia en la prensa local por la sociedad o los encharcamientos. Bien, voy a hablar un poquito del proceso creativo. El empleo de la práctica musivaria del mosaico con una correcta manufactura, a pesar de la escasa presencia del pintor en la ejecución final, debido a que todo había quedado ya resuelto en el proyecto, revela la importancia de la idea, algo a lo que Suárez dedicó siempre el mayor tiempo y esfuerzo. El resto, según sus palabras, se reducía a estar en posesión del oficio. Por eso, ante todo, la primera plasmación fue pictórica. El artista realizó los dibujos sobre papel de estraza, aplicando el pigmento con un escobón, durante 2 días y 2 noches en el suelo del salón de su domicilio en Madrid. Al tener esta descripción, lo primero que se nos viene a la mente son los trabajos de Jackson Pollock, que es esta imagen que veo. Sería lo más cercano a cómo trabajó Antonio Suárez los bocetos que luego entregaría al ayuntamiento. La elaboración de esos bocetos a tamaño natural sobre un plano horizontal, sobre el suelo, muestra similitudes, como les digo, con la génesis de las obras de la action painting norteamericana de la década anterior. Aunque hay que decir que el profundo conocimiento técnico y espacial de Suárez le llevaba a acometer la labor de un modo intuitivo. El automatismo de las obras del action painting se contrapone sobre todo a la reflexión de Antonio Suárez. Sobre todo es evidente en el tratamiento compositivo definido por horizontales y verticales, que luego veremos. No obstante, el efecto de libertad y de fuerza logrado a través de la factura permanece en el estado final de la obra. La fluidez del trazo pictórico que caracteriza el mosaico es un emblema de esa búsqueda artística a través de la convergencia plástica. Cabe destacar que esa cualidad es bastante común en todas las obras murales y en las vidrieras de Antonio Suárez. Y tras el proceso creativo voy a hablar un poquito del proceso de ejecución. La práctica del mosaico en la década de los años 60 obedeció a un intento de revitalizar, podríamos decir, las prácticas artesanales de fuerte raigambre, que tenían más raigambre en España. La recuperación de las técnicas tradicionales por parte de los arquitectos comprometidos con el arte más moderno respondía en buena medida al acuerdo existente entre unas decoraciones muy simplificadas y una arquitectura que enfatizaba los valores espaciales. Siguiendo esas pautas, el Paseo de los Álamos reunió la tradición técnica en la innovación formal para crear una obra de formas muy elementales, pero con un gran sentido urbanístico.
A pesar de que el mosaico fue una práctica muy utilizada por Antonio Suárez en su obra aplicada a la arquitectura, este es el único pavimento que él realizó en opus sectile. Tiene otros pavimentos, también en Oviedo, realizados en opus tessellatum, que sería el que está en la Facultad de Ciencias, aquí en Oviedo. El edificio es de Ignacio Álvarez Castelao, es un ejemplo fundamental de la integración de las artes, porque además del suelo de Antonio Suárez, del mosaico del suelo de Antonio Suárez, tiene también esculturas de Joaquín Rubio Camín. Bien, volviendo al opus sectile del mosaico del Paseo de los Álamos, hay que decir que el proceso de ensambladura de las lastras siguió unos planteamientos técnicos que se basaban en la tradición griega y romana. En la aplicación del empedrado se emplearon una serie de moldes de madera confeccionados siguiendo los dibujos preparatorios del pintor. Además, para obtener una mayor resistencia, cada rectángulo de la retícula se dividió en 3 partes unidas por juntas de dilatación metálicas. Antes las veíamos en la imagen de 1966, antes de que se pusiesen, y aquí en esta imagen aérea se pueden ver cómo están divididas en 3. Se aprecia bastante bien los 3 trozos de las obras. Muy bien. Con ello se pretendía evitar la aparición de grietas y mejorar la conservación del paseo. Los fragmentos de mármol se colocaron sobre una lechada de cemento que, una vez seca, unió las piezas, después se lavó para eliminar la argamasa sobrante de la superficie y, como paso final, el pavimento se pulió. Desde un punto de vista estilístico, el opus sectile se adecua a un desarrollo formal basado en superficies más esenciales y en el esquematismo de los motivos. Hay que decir que eso sobre todo se debe al uso de unos fragmentos irregulares, de mayores dimensiones que los empleados en el opus tessellatum. Además, también hay que tener que otra característica destacada de este tipo de opus es su gran resistencia a los cambios atmosféricos, lo cual sin duda determinó la elección como técnica del pavimento. Por otra parte, si los mosaicos del Bajo Imperio Romano se elaboraban con restos de obras arquitectónicas, también el Paseo de los Álamos está formado por cacharros, que eran las piezas sobrantes cedidas por un taller de mármol obetense, propiedad del empresario Belarmino Cabal. Vemos cómo Belarmino Cabal vuelve a aparecer otra vez en otra de las obras fundamentales del campo de San Francisco de Oviedo. Bien, ahora vamos a estudiar un poquito el mosaico, que aquí donde lo vemos con ese sentido lúdico, tiene bastantes peculiaridades detrás. Hay que decir que a finales de los años 50 la crisis del informalismo desembocó sobre todo en una polémica acerca de la vigencia de la abstracción y en la aparición de grupos figurativos, algunos influidos sobre todo por el movimiento pop norteamericano y otros de impronta realista. Y en esos momentos Suárez lo que hizo fue condujo su obra a unos esquemas propios para reinventarla. Hay que decir que Antonio Suárez generó, podemos decir, una poética basada en la disolución de los antagonismos que presentaba el arte del momento. Esa característica es la base del desarrollo plástico del pavimento del Paseo de los Álamos, que refleja una sensación muy grande de libertad, creada tras una conciencia, unos momentos de reflexión. El mosaico está dominado claramente por la planitud y ordenado mediante un sistema reticular de rectángulos. Se forma, como les decía antes, con esa repetición de 6 dibujos que poseen un orden interno. La relación entre los recuadros obedece a un esquema basado en la alternancia y la contiguidad de los signos caligráficos, pues Suárez los creó estableciendo un todo. Aunque hay que decir que al entregarlos, él encomendó
una disposición aleatoria mediante cambios de lugar y giros de 180 grados. Esa combinación de motivos enfrenta los diseños más sucintos a los esbozos que presentan un mayor desarrollo formal. Los primeros concentran el trazo en un núcleo central, los podemos ver aquí, estos tres serían este y este, mientras que los otros se expanden por el rectángulo y componen un entramado mucho más dinámico, estos tres. Esa dialéctica ayuda a vivificar el pavimento y genera además una sensación de dibujo siempre nuevo. El diseño del paseo presenta evidentes connotaciones pictóricas al carecer de un centro establecido y crear ese espacio continuo. El equilibrio estético surge en la superficie a través de una economía de medios expresivos. Hay que decir que el uso tan contenido del color, el negro, el rojo y el blanco. Hay que decir que a pesar de haber pertenecido al grupo El Paso, que era uno de los de mayor hondura dramática del arte contemporáneo español, Antonio Suárez o su obra se ha vinculado siempre a la vertiente más lírica del informalismo, y esa necesidad de armonía que muestran sus óleos se revela también aquí. Es importante ese sentido plástico que rige el mosaico, ya que la trayectoria de Suárez mostró siempre una clara predilección por los valores pictóricos, pero su maestría, su oficio, hacía que los adaptase fácilmente a cualquier expresión técnica. Además, la repetición continua de esos 6 motivos genera también un ritmo constante, sin jerarquías, que recuerda también a los modos de trabajar de los compositores del serialismo musical. Esa estructura de vocación infinita también sugiere similitudes con una nueva visión revolucionaria del universo, que en aquellos momentos ofrecía la ciencia y la filosofía de la época, y entre las diferentes teorías destacó el principio de antagonismo, que fue formulado en 1951 por el microfísico de origen rumano Stefan Lupasco y que ha sido relacionada desde entonces con el desarrollo del informalismo. El arte es, según este principio, el resultado de la coexistencia de elementos contrarios, ya que una determinada forma implica o puede implicar la potencialización de la otra. Esa dualidad genera la esencia misma de la energía y, por encima de ella, se eleva una expresión no figurativa. En ese sentido, el tratamiento del pavimento de los Álamos parece remitir a esa conciliación de contrarios al definirse por la polaridad de ciertos aspectos compositivos. Uno sería la levedad y la materialidad, el otro el gesto y la geometría, y la figuración y la abstracción sería el último. La antítesis de esos conceptos a lo largo de la historia del arte del siglo XX desaparece aquí a favor de un arte sin límites. Durante el desarrollo del informalismo, la materialidad de las obras de arte fue muy acusada. Solo hay que recordar a otros miembros del grupo El Paso, como Saura, Canogar, en la que el elemento distintivo era la pasta pictórica, que sobresalía muchísimo del lienzo. Una de las principales cualidades del Paseo de los Álamos también es la fuerte presencia de la materia. Las lastras de mármol crean la forma definitiva entre el dibujo y el color. Esa gestualidad expresiva que se reduce a la línea establece, como les decía antes, un juego polícromo que confronta el rojo y el negro con el blanco. La reducción tonal pudo ser una influencia del arte del mosaico, aunque cabe destacar la austeridad cromática también que desarrolla la obra de Antonio Suárez desde 1964, sobre todo la obra modal. El blanco asume el mayor protagonismo, pero no crea un fondo, sino que es una superficie de campos en la que fluyen los trazos de color, sobre todo con una gran levedad compositiva.
El opus sectile ayuda a esa síntesis de emanación lírica. Así también el uso de esta antigua técnica del mosaico junto a la abstracción lineal parece ahondar en nuevas vías de investigación artística. Por otro lado, también es visible la confluencia entre el gesto y la geometría. El pavimento cumple ese precepto de racionalidad debido al carácter simétrico de los encasamentos, mientras que la espiritualidad puede venir dada por una factura casi libre en la composición interior. La delicadeza de las grafías hizo que el mosaico fuese asimilado muy pronto por los ciudadanos. Esa trama rectangular también aportó los valores geométricos potenciados con la esencialidad por la sencillez de los dibujos, y al reunir ese sentido constructivo del urbanismo y la abstracción de la pintura, surgió de ahí una obra llena de singularidad, pero en las colaboraciones de Antonio Suárez con arquitectos. Con la pintura moderna la línea se radicalizó al presentarse como un elemento aislado e independiente. La función de contorno que se había desempeñado hasta entonces quedó desplazada a favor de la autonomía. En el mosaico, los trazos forman una composición equilibrada basada en el carácter relacional de unos signos que en ocasiones revelan sobre todo referencias a esa naturaleza circundante. La obra adquiere un sentido simbólico más allá del puramente estético al fusionarse el valor plástico de la línea con una referencia a su código orgánico. De este modo se consigue la última de las combinaciones que estructuran el pavimento del paseo, que es la síntesis de la figuración y la abstracción. En definitiva, el mosaico parece ser una búsqueda de la depuración expresiva de la obra pictórica de Suárez. La esencialidad artística se halla aquí en la armonía cromática, la espiritualidad lírica del trazo y la racionalidad constructiva. Otro de los puntos que quería tratar es la relación del mosaico con el entorno. En la tradición occidental, normalmente, el diseño de los jardines se concibe como una obra arquitectónica, mientras que en Oriente es un encargo que se realiza a pintores, a poetas o a filósofos. En este sentido, las resonancias orientales se perciben en la participación de Suárez en el pavimento y en el empleo del rectángulo como elemento organizador del espacio. Esta influencia japonesa era muy frecuente en los jardines contemporáneos. Sin embargo, la inspiración más clara se encuentra en las obras urbanas realizadas por el arquitecto brasileño Roberto Burle Marx. Y aquí la pista nos la dio a Antonio cuando comentó que el concejal Anselmo López Valdivieso le comentó cuando fueron a visitarlo, formando parte de la delegación del ayuntamiento que le encargó los dibujos del paseo, le encargaron o le dijeron que había que hacer algo parecido a lo que hay en Río de Janeiro. Así vemos cómo el mosaico del Paseo de los Álamos es una correspondencia de las ideas de concreción plástica por las que se abogaban en aquellos momentos en América Latina. Su emplazamiento en el centro de la ciudad lo convirtió en un gran cuadro sígnico que trascendió el modo pictórico para configurar un espacio urbano envolvente. Al no ostentar una abstracción agresiva, sino que estaba encadenada a través de los rectángulos, el pavimento interactúa con el viandante, y ese es el momento en el que los dibujos de Antonio Suárez alcanzan su plenitud. La obra ostenta un carácter lúdico, difícil de encontrar en otros ejemplos de la época. El intento de producir sensaciones en el transeúnte se establece mediante la continuidad o la discontinuidad de las líneas, más allá del tramo de la retícula que las contiene. Esta particularidad, junto a la unión del arte y la jardinería con el urbanismo, consolidó este paseo como uno de los lugares de mayor personalidad de la capital asturiana. También destaca el extraordinario valor que alcanzó incluso para otros arquitectos que no participaron en el proyecto.
Hay que decir que Ignacio Álvarez Castelao, el introductor en la región del respeto al paisaje y al medio construido, contemplaba el mosaico desde su estudio, que estaba situado en el número 20 de la calle Uría, y los días de lluvia solía llamar a Antonio Suárez, le telefoneaba, solo para hablarle de la belleza que en aquellos momentos obtenía su obra bajo el agua. Para finalizar, quisiera hablar un poco de las circunstancias posteriores y de la repercusión que tuvo el mosaico. A pesar de ser un ejemplo único en el ámbito regional, pocos años después, existieron ya intentos de destrucción por parte del propio ayuntamiento. En 1972, hay que decir que como les vengo diciendo a lo largo de esta charla, se formó en 1966, pues en 1972 se decidió construir un aparcamiento subterráneo bajo la Plaza de la Escandalera y tuvo que ser ya levantado un fragmento del pavimento en la zona este del paseo. Después de las obras, en 1974, volvió a componerse, esta vez siguiendo el diseño de Muñiz Uribe y de Antonio Suárez. Sin embargo, cuando en 1996 se planteó la idea de ampliar ese estacionamiento hasta la calle Conde de Toreno, lo cual implicaba levantar todo el mosaico, no se garantizó una posterior reposición. El concejal delegado de Infraestructuras de aquel momento, Javier Sopeña, se reunió con el pintor para proponerle la recuperación del pavimento tras las obras o un nuevo diseño. Antonio Suárez, entre otras muchísimas cosas, aparte de una bella persona, era muy modesto, muy modesto. Entonces él alegó que él ya había tenido su oportunidad y que había que hacerle el encargo a algún artista asturiano más joven que él. Suárez no dio nombres y la alcaldía decidió convocar en aquellos momentos un concurso de ideas. Sin embargo, afortunadamente, el pavimento se preservó, pues no llegó a realizarse esa ampliación. Durante ese tiempo hubo numerosas iniciativas con voluntad de salvaguardar la obra. A su defensa contribuyó un muy hermoso artículo de prensa escrito por Covadonga Álvarez Quintana. Se puede ver en la hemeroteca, se publicó, tengo la fecha, en enero, creo que en enero del 96, y se llamaba el 21 de febrero de 1996, por si lo quieren buscar en la hemeroteca. Larga vida al mosaico del Paseo de los Álamos. Aparte de ese artículo, también se publicó un manifiesto de apoyo firmado por más de un centenar de personas vinculadas al mundo del arte y de la cultura. No se lo voy a leer entero, este es más pequeñito, no se lo voy a leer entero, solamente voy a leer un fragmento que dice: esta defensa colectiva del mosaico de los Álamos aspira a enmendar las cada día más dolorosas pérdidas de piezas señeras del patrimonio artístico ovetense, caídas en los últimos 20 años. El chalet de Conchaeres, la estación del ferrocarril vasco-asturiano y listas para ejecutar de inmediato las escuelas de la calle Quintana, de propiedad municipal. Hay que decir que este manifiesto fue firmado por artistas como Fernando Alba, Magín Berenguer, Carlos Bousoño, José Ferrero, Miguel Galano, Ricardo Mojardín y Bernardo Sanjurjo. También dio su apoyo toda la comunidad universitaria, con Covadonga Álvarez Quintana, Javier Barón, Julia Barroso, Pilar García Cuetos, Rosa García Quirós, Asunción García Prendes, José Girón, Javier González Santos, Vidal de la Madrid, Ángel Medina y Germán Ramallo Asensio. Además, también otras personalidades se pronunciaron a favor de la salvación del pavimento, entre ellas Joaquín Vaquero Turcios. Y con sus palabras quiero terminar, para que no vean que es amor de historiadora del arte, sino que otro artista fundamental de la historia del arte asturiano y español del siglo XX decía que el mosaico del Paseo de los Álamos es de lo mejor que hay en la ciudad, uno de los mayores tesoros de arte moderno que tiene Oviedo. Muchas gracias.
un estacionamiento debajo de paseo. Por Dios, qué barbaridad. Menos mal que hemos cambiado, ya no se le ocurren esas cosas a nadie. Era 96, no era ahora. En fin, muchas gracias, Ana, por tu magnífica charla. Como siempre, abrimos el turno para que ustedes puedan comentar o preguntar cualquier cosa que estimen oportuno. Sí. Bueno, empezar dándole la enhorabuena a Ana. Yo estuve tratando de localizar una vez un artículo o algo que sacaste en la Nueva España, pero por la Nueva España no lo pude obtener porque esto de la protección de datos pues hay que respetarlo. Nosotros como Asociación de Vecinos Oviedo Reconquista, que cae en nuestra área, llevamos más de 10 años peleando con esta historia. Y ahora mismo, trasladarnos al momento actual, nos preocupa mucho el desprendimiento de ese mármol blanco que tú llamas blanco, pero yo matizo, no es blanco, es blanco policromado. Porque las reparaciones que se están haciendo con blanco Macael, que es blanco bastante puro, y desentona totalmente, o sea, se ven los parches perfectamente de lo reparado, ¿no? Aparte de eso, como es un tema VIP, tiene que hacerlo la empresa catalogada para temas de restauración. En fin, y ahora nos preocupa mucho los desprendimientos que hay, y yo traslado al ayuntamiento que al menos, como ahora parece que estamos en un interín para ciertas cosas de futuro sobre el tema, y luego también las cosas se relativizan, se pausa un poco, porque el ayuntamiento también depende de la consejería del principal y demás para llevar cualquier tema. Repito, el desprendimiento de esas piezas nos preocupa mucho. Yo pedía al ayuntamiento que al menos le dé una lechada para fijar un poco esas piezas y que no se desprendan. Dicen por ahí, hay gente que dice que la gente se los lleva de recuerdo para su casa. Otras me imagino que los de la limpieza se lo llevarán para el vertedero. Tiene su dificultad la cosa, porque yo conocí Mármoles Cabal. Y Mármoles Cabal se trabaja muchísimo en mármol, ahora no se trabaja porque ahora se trabaja otro tipo de materiales, de losas y demás. Y me acuerdo de tener unos montones ahí en la entrada de la marmolería, los mármoles que sobraban, los partían y los tiraban ahí y luego los mandaban a un vertedero. Bueno, de eso se hizo esto. Pero es que eso ahora ya no existe. Entonces, ojo con las pérdidas de este mármol blanco policromado que yo digo, que luego va a ser muy difícil de encontrar esa policromía blanca. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de la maravilla de Joaquín Palacios, el tema de los transformadores que sacaste ahí, otra cosa que estamos peleando, y tampoco hay forma, es sacar los dichosos cajas de electricidad que están ahí contaminando ese monumento tan especial. En fin, quería apuntar esas dos cosas. Gracias. Gracias a ti. Hola, pues felicitarte, Ana, por la exposición que has hecho, por las fotos y por las obras elegidas, en mi opinión bastante acertadas, muy acertadas. Me parece una pena que en el caso del monumento de José Tartiere la fuente no funcione. Yo, bueno, soy joven, pero la pude ver con agua cuando era pequeña y creo que resalta mucho más, ¿no? Ahora pasa mucho más desapercibida cuando todos pasamos por el Paseo de los Álamos. Y sí que quería incidir en algo que se apreciaba en la anterior imagen que habías puesto, en la que se veía la bajada esa. Ahí justo se ve un camión al lado del Paseo de los Álamos y de la escultura. Creo que sería muy importante, yo estoy en la plataforma de los franciscanos, insistimos muchísimo, ¿no?, en el tránsito de vehículos que hay a diario por el paseo, tanto de servicios municipales, como cada vez que se organiza algo en el campo pasan por ahí pues camiones o con bloques de hormigón, se han instalado esta Navidad. Son cosas que dañan el mosaico y que llevamos mucho tiempo diciéndolo. Creo que habría que insistir en eso, pues, tanto ayuntamiento, patrimonio, que sea, ¿no?, en la obra de arte y poner gran valor. Y luego, por otra parte, quería preguntarte si tú sabes si se conservan los bocetos de Antonio Suárez del paseo, porque se ha escuchado que no están y que se tuvo que encargar un proyecto con pértigas o algo así para tener unos nuevos bocetos para poder repetirlo. Y bueno, lo que comentaba Carlos, ¿no?, del aparcamiento, parece que ahora se quiere ampliar el de la Escandalera, hacerlo de 4 plantas.
y que se verían afectados 2/3 del mosaico. Entonces, bueno, no sé qué opinión tienes tú de cuánto se podría haber afectado a la obra y cómo se podría recomponer después. Muchas gracias. A ver, no existen los bocetos. Yo los intenté buscar y todo el mundo me decía que se habían... Antonio los mandó al arquitecto y el arquitecto los mandó a la marmolería para que se hiciesen esos moldes de madera que comentaba antes, y eso se perdieron, desgraciadamente. A ver, estamos en 2024, no en 1996, que fue cuando yo empecé la carrera. Quiero decir, ya pasaron muchos años, la ciencia y la restauración avanza, así que yo creo que, a pesar de la pérdida de los bocetos, habrá modos de poder sacar imágenes de los encasamientos que estén mejor conservados, para de esos 6 que después se puedan volver a reconstruir. Como os comentaba, Antonio era una persona muy modesta y que él decía que, bueno, pues ya había tenido su oportunidad y, bueno, pues se podía hacer otra cosa. Yo creo que ni tan siquiera él era consciente de la importancia que esta obra tenía, no solamente para la ciudad de Oviedo, también para Asturias, y en un momento fundamental para el arte moderno. Es una obra que para mí es fundamental. Lo que pasa es que yo creo que, a fuerza de pisarla todos los días, no nos damos cuenta de la importancia que tiene. Da lo mismo el color político de la alcaldía. El arte, o este tipo de arte, debería estar por encima de todo, porque son elementos que construyen ciudad. Bueno, muchas gracias por la intervención, muy interesante. Y una duda tengo, si puedes poner otra foto que se ve desde arriba. ¿Esta? Esto sí, aquí se ven perfectamente los dibujos, ¿no? Y yo lo pregunto, la forma de colocación de las piezas, lastras, ¿la llamas tú? Sí, lastras. Con esos dibujos que forman esas ondas, ¿eso es pura técnica constructiva o de colocación de mosaico, o también el artista participó No, eso también el artista, porque sobre todo, no igual tanto en esta de suelo, pero en sus mosaicos de pared se ve muy bien. Como la disposición de las teselas, él quería trasladar a esa disposición de las teselas la pincelada. Y aquí, sobre todo, en las partes blancas, se puede ver muy bien después las ondas. ¿Y se reproducen exactamente igual en las piezas que se repiten, esa distribución de las ondas de las teselas? No, las ondas son diferentes. Lo que sí que es igual son las líneas. O sea, de cara a una posible reconstrucción habría que respetar eso también. Sí, debería. ¿Comentario más? Bueno, pues con esto hemos concluido las 5 conferencias en torno al Campo San Francisco. Agradecerles a todos ustedes su presencia en estas 5 conferencias y bueno, cada uno podemos sacar nuestras conclusiones, ¿no? Desde esa perspectiva multidisciplinar que hemos hecho, ¿no? El Campo San Francisco es una realidad histórica, botánica, geográfica, sentimental, vital, podemos catalogarla de muchas maneras, pero es una realidad a la que hemos llegado a lo largo de muchos siglos, de varios siglos, de muchas generaciones de ovetenses que crecimos o no tal, o los que no hayan crecido, que vinieron a vivir a Oviedo. Y una de las conclusiones que podemos llegar es que, a pesar de todos estos años transcurridos, el campo no está mejor, ¿no? Estamos viendo ahora como hoy, estos días, si pasan en torno a las Candeleras del campo, se están haciendo unas perforaciones para hacer unos estudios geológicos de cara a la futura ampliación del aparcamiento. En fin, hemos visto como también hay árboles que, bueno, pues, por una causa u otra están cayendo. O sea, creo que lo que tenemos que seguir es con esa alerta siempre encendida y esa voz crítica que tan esencialmente ovetense nos ha caracterizado muchas veces, que no se pierda nunca ese espíritu crítico
y que muchas veces se manifestó pues desde el derribo del Carballón, como recordaba la semana pasada, hasta el derribo de muchas otras, aquí se citaban algunas, antes de mucho patrimonio que hemos ido dejando como pelos en la gatera, ¿no? Pues que mantengamos ese espíritu crítico y que podamos legar un campo de San Francisco mucho mejor todavía que el que nos han legado a nosotros los que nos precedieron, ¿no? Esperemos que así sea y todos tendremos que aportar desde nuestra posición nuestro granito de arena para que esa voz crítica no se deje de escuchar, ¿no? Así que les invito a que también se sumen, no por el mero hecho de criticar una opción u otra, sino por defender lo que hemos recibido, ¿no? Para que podamos nosotros legarlo a su vez en las mejores condiciones. Así que muchas gracias. Los que vayan el sábado nos veremos en el campo y nada más.